buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes para compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Me dio mucho gusto poder compartir por lo menos 4 principios de cómo el cristiano puede vivir un avivamiento. Y si usted no ha tenido el tiempo para escucharlos, yo le animo a que usted pueda oírlos con atención, porque en verdad el Señor quiere bendecir nuestras vidas con el propósito de tocar a otros. Y bueno, el día de hoy quiero animarles en Lucas capítulo 3, en el versículo 7, y llevarle a meditar en unas palabras que aquí encontramos en el versículo 7. Note lo que dice esta declaración en el versículo 7. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: oh generación de víboras, mire, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh generación de víboras, mire, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Yo quiero hablarles en este devocional de lo que yo he titulado Palabras Fuertes. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional. Háblanos a través de él, Señor, en nombre de Cristo. Amén. En la vida cristiana, todo creyente tiene que llegar a ese punto en su vida espiritual donde hace esos arreglos preparativos de vida, de oración y de lectura de la palabra del Señor que le lleven a comenzar a perfilarse para tener vidas útiles. Pareciera ser que en ese proceso el pueblo de Israel tuvo, como muchas veces a nosotros nos llega a ocurrir en la vida cristiana, fracaso tras fracaso y intento fallido tras intento fallido, al punto de que Dios permitió que en labios de Juan el Bautista, que en realidad fue el último profeta, porque la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, encontramos que Juan fue el hombre que fue llamado por Dios, que fue inflamado o llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios para, con coraje, denunciar al pueblo de Israel lo que probablemente, hermanos, nadie tendría el valor y el arrojo de decirle al pueblo lo que tenían que escuchar. Bendita la iglesia que tiene esa clase de predicador que no tiene miedo de denunciar lo que el Señor dice de su palabra y que se requiere como una, válgame la expresión, denuncia de parte del Señor hacia su pueblo de las cosas en las cuales el Señor quiere comenzar a hacer cambios y transformaciones en nuestra vida. Qué palabras tan fuertes. Por eso el título de este devocional, porque no podemos dejar de decir en esta mañana y en este devocional que habían pasado 400 años de silencio entre ese periodo intertestamental, entre el libro de Malaquías y los evangelios, y que bajo los hombros de Juan el Bautista tenía la tarea de preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías, que ya estaba a punto de arrancar bajo su ministerio terrenal. Y pareciera ser que con el arranque del mensaje de Juan el Bautista, su mensaje introductorio fue reprenderlos por sus pecados, anunciando la salvación divina que un día toda carne debe de ver, que no hay tal cosa como un lenguaje de catastrófico, que donde Dios dice a unos selecciono para salvación y a otros para condenación, como una doctrina de la desgracia, en verdad, hermanos, donde pareciera ser que Dios actúa de forma arbitraria, salvando a unos y condenando a otros, hermanos, cuando en verdad, hermanos, la salvación, como dice en Lucas 2:6, que verá toda carne, la salvación de Dios. Me gusta mucho lo que todo el capítulo 2 de Romanos nos dice cuando nos habla del mensaje universal del Evangelio. No tengo tiempo para leerlo todo, pero me gusta lo que dice en el versículo 10, cuando Pablo dice: mas gloria y honra y paz a cualquiera que obre el bien, al judío primeramente y también al griego. Y mire lo que dice aquí: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no actúa arbitrariamente como algunos lo creen. Dios está interesado en la salvación de todos, de que en verdad el mensaje paulino
es que Dios no hace acepción de personas de ninguna manera. Y por eso, cuando vemos al profeta de Dios llamado Juan el Bautista, haciendo este llamado de arrepentimiento con convicción, no puede haber conversión a menos de que haya convicción del Espíritu de Dios en la vida del creyente que le lleve a hacer una transformación de conductas producidas por el nuevo nacimiento que vino del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Si se toma el pasaje que en esta mañana hemos leído, podrá usted darse cuenta que esta declaración que Juan el Bautista hace en Lucas 3:7 es el paralelo, hermanos, de Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Escúchelo nada más, mire lo que dice. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíanles: generación de víboras, mire, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, el hacha, ¿verdad, hermanos? Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Recuerde que Dios le dio al pueblo de Israel una oportunidad, hermanos. Y en esa oportunidad, hermanos, tuvo que usar a un intrépido profeta como lo era Juan el Bautista para demandar y decir al pueblo de Israel lo que estaba mal. Y notará que aquí en el Evangelio de Lucas se les llama de esta manera, ¿verdad, hermanos? Oh generación de víboras. Mire qué palabras tan fuertes. ¿Quién nos ha enseñado o quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esas palabras de Lucas, en verdad, hermanos, fueron y deberían de haber sido, hermanos, para el judío, al igual que para nosotros. Escucha esto, por favor. Y aquí es donde está el centro del devocional. Palabras escudriñadoras y palabras agudas que penetraran al corazón. A veces nos olvidamos que en la vida cristiana Dios no está interesado en cambiar el cascarón principalmente. Dios está interesado en cambiar el corazón. Cuando la Biblia nos dice que Samuel estaba buscando el sucesor o el sustituto, en verdad, de Saúl, Samuel fue a la casa de Isaí, para encontrar que entre los hijos de Isaí no estaban los generales ni los fuertes hijos mayores de Isaí, los que iban a ser los reyes, sino que simplemente fue un pastorcillo de ovejas que tenía un corazón por Dios. Es interesante esto, hermanos, porque creo, hermanos, que lo que el Señor tiene interés en trabajar en nuestras vidas, a veces con palabras radicales, como ocurrió con el pueblo de Israel, es con el corazón de nosotros. Todo creyente, recuérdelo, en el diario vivir, por su relación con el Señor debería de hacer un análisis, autoanálisis en verdad, de su condición espiritual, que comience con el escudriñamiento desde el interior de nuestro corazón. Y ahí es donde dejamos, hermanos, cuando hacemos este análisis, que el poder de su palabra nos revele, nos muestre, nos enseñe en qué área de nuestra vida se requiere y se necesita una confrontación de este tipo de parte del Señor en nuestra vida, que me haga recapacitar de mi andar espiritual, de mi condición espiritual, de mi vida personal, de mi hogar y de lo que nadie más ve, hermanos. Yo creo que estas palabras, hermanos, tan fuertes, tan duras, diciendo generación de víboras, debieron de haber llevado a definitivamente Juan el Bautista junto con el pueblo a caer sobre sus rodillas, porque estaban siendo confrontados y descubiertos ante el escrutinio del Dios que quería que su pueblo se arrepintiera cuando vieran al Mesías viniendo a proclamar
la salvación, como usted lo podrá ver después en el capítulo 4, que lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad, hermanos? Se paró y dijo que el Señor me ha enviado a predicar a los quebrantados de corazón, y que se cumplió esa profecía. Era para que hubieran abrazado al Mesías y le hubieran dicho, como lo hicieron en esa entrada triunfal: estamos listos para ti como el Mesías. Pero no fue así. No fue así. Y por eso estas palabras de Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Todo cristiano debe de permitir en ese autoanálisis, dejar que el Señor lo escudriñe y le revele, al igual que a mí, lo que a veces nosotros no podemos ver: mal carácter, malas palabras, pecados ocultos que a veces nosotros llegamos a disfrutar. David decía en el Salmo 66, 18, que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, mire lo que dice ahí, el Señor no me habría escuchado. Entonces, hermanos, por eso cuando David, y lo cité en el devocional pasado, en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, cuando la Biblia nos dice que tuvo un encuentro con el Señor, el salmista le dijo desde el versículo 1 estas palabras, ¿verdad, hermanos? Les dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has conocido de lejos mis pensamientos. Este hombre tuvo una disposición, David, para que desde lo lejos el Señor pudiera identificar el sentar, el levantarse y el andar de la vida cotidiana de él. Y concluye este salmo diciendo estas palabras, mire: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, versículo 23, y pruébame y reconoce mis pensamientos, mire, y ve, mire, si hay en mi camino de perversidad, y guíame, mire, en el camino eterno. Todo cristiano deberíamos de decirle al Señor el día de hoy: Señor, ve en mí aquello que está mal, Señor. Ve en mí aquello que tengo que corregir. Ve en mí aquello que tienes que enderezar. Ve en mí, Señor, aunque sean a veces con palabras fuertes y directas en nuestra vida, aquello que tiene que ser traído a ti, Señor, y arreglado, cambiado. Que la espada de dos filos, como la presenta el escritor de Hebreos, que es más aguda y más cortante que cualquiera que tenga un filo grueso, pueda hacer ese corte de aquellas cosas que sabemos que al Señor no le agradan, y decirle: Señor, córtalo, cámbialo, quítalo, porque yo no quiero ser catalogado como esa generación de judíos que fueron llamados con palabras fuertes generación de víboras. Juan básicamente lo que hizo fue confrontarles con magnas y con poderosas palabras. Los llamó solo de esa fuerte y de esa declaración, porque habían transcurrido, hermanos, varias generaciones, escuche esto, haciendo mal tras mal, tras mal, tras mal, alejándose cada vez más del Señor, que cuando aún el Señor les envió a Juan como profeta, no pudieron identificar y creer que tenían ante sus propios ojos al verdadero Mesías, hermanos. A veces el Señor manda un mensaje de una u otra manera a usted y a mí. Predicadores elocuentes y predicadores contundentes, sermones con cierta pasividad, pero Dios penetrándonos, y nosotros hacemos caso omiso a esa llamada del Señor en nuestra vida, muchas veces esquivando el plan de Dios para nosotros. Pero qué bueno que vino este hombre de Dios, hermanos, que los puso con un mensaje divino entre la espada y la pared, hermanos. Dios tiene que hacer eso muchas veces. Tiene un gran interés en hacerlo, en verdad, hermanos, con palabras fuertes. Y mi consejo y la verdad que podemos aprender para este devocional es: en el nombre de Cristo, si el Señor está tratando de hacer una cirugía espiritual en usted y en mí,
no se resista. Permítale al Señor cambiar, transformar, reestructurar, renovar, quitar aquello que en verdad esté obstaculizando en su vida y en la mía la bendición del Señor. Y si tiene que usar palabras fuertes como lo hizo con el pueblo de Israel, que así sea. Pero que todo sea para la gloria y la alabanza de su nombre, hermanos. Que el Señor nos mueva a entender el plan de Dios en nosotros y que nos preparemos para vivir en el día de hoy en el centro de su voluntad para nuestras vidas. Aunque sean con palabras fuertes, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice este devocional, Señor. Este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.